Código Penal Federal. Nuevo código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. Texto vigente. Última reforma publicada de OF 28 de junio de 2007. Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos. Mexicanos. México. Secretaría de Gobernación. ELSE. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sea servido. Dirigirme el siguiente decreto. Pascual Ortiz Rubio. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A sus habitantes. Sabed que en uso de las facultades que le fueron concedidas por decreto de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente. Capítulo 2. Corrupción de menores e incapaces. Pornografía infantil y prostitución sexual de menores. Artículo 201. Comete el delito de corrupción de menores el que induzca, procure, facilite u obligue a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos. Al autor de este delito se le aplicarán de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 2.000 días multa. Al que obligue o induzca a la práctica de la mendicidad, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 200 días multa. No se entenderá por corrupción de menores los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente. Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción el menor o incapaz adquiera los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia, se dedique a la prostitución o a formar parte de una asociación delictuosa, la pena será de 7 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. Si además de los delitos previstos en este capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de la acumulación. Artículo 201 bis. Al que procure o facilite por cualquier medio el que uno o más menores de 18 años, con o sin su consentimiento, lo los obligue o induzca a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, con el objeto y fin de videograbarlos, fotografiarlos o exhibirlos mediante anuncios, impresos o electrónicos, con o sin el fin de obtener un lucro, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión y de 1.000 a 2.000 días multa. Al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, en que participen uno o más menores de 18 años, se le impondrá la pena de 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa. La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o sin él elabore, reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita el material a que se refieren las acciones anteriores. Se impondrá prisión de 8 a 16 años y de 3.000 a 10.000 días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien, por sí o a través de terceros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa con el propósito de que se realicen las conductas previstas en los 2 párrafos anteriores con menores de 18 años. Para los efectos de este artículo se entiende por pornografía infantil la representación sexualmente explícita de imágenes de menores de 18 años. Artículo 201 bis 1. Si el delito de corrupción de menores o de quien no tenga capacidad para comprender el resultado del hecho o el de pornografía infantil es cometido por quien se valiese de una función pública que tuviese, se le impondrá hasta una tercera parte más de las penas a que se refieren los artículos 201 y 201 bis y destitución del empleo, cargo o comisión público se inhabilitación para desempeñarlo, hasta por un tiempo igual al de la pena impuesta para ejercer otro. Artículo 201 bis 2. Si el delito es cometido con un menor de 16 años de edad, las penas aumentarán hasta una tercera parte más de las sanciones a que se refieren los artículos 201 y 201 bis. Si el delito se comete con menor de 12 años de edad, las penas aumentarán hasta una mitad de las sanciones a que se refieren los artículos 201 y 201 bis de esta ley. Artículo 201 bis 3. Al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a persona o personas a que viaje al interior o exterior del territorio nacional y que tenga como propósito tener relaciones sexuales con menores de 18 años de edad, se le impondrá una pena de 5 a 14 años de prisión y de 100 a 2.000 días multa. Título 26. De los delitos en materia de derechos de autor.
Artículo 424. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días multa. Y al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública. 2. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos. 3. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2.000 a 20.000 días multa. Y a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior. O 2. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Artículo 424 ter. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 5.000 a 30.000 días multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros. ¿A qué se refiere la fracción y del artículo anterior? Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada, o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 bis de este código. Artículo 425. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años o de 300 a 3.000 días multa al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución. Artículo 426. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y de 300 a 3.000 días multa en los casos siguientes. Y a quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Y. 2. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Artículo 427. Se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Artículo 428. Las sanciones pecuniarias previstas en el presente título se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor al 40% del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor. Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella de parte ofendida, salvo el caso previsto en el artículo 424. Fracción I. Que será perseguido de oficio en el caso de que los derechos de autor hayan entrado al dominio público. La querella la formulará la Secretaría de Educación Pública, considerándose como parte ofendida. Título 9. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Capítulo I. Revelación de secretos. Artículo 210. Se impondrán de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Artículo 211. La sanción será de 1 a 5 años. Multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso. De 2 meses a 1 año. Cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. Artículo 211 bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. Capítulo 2. Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Artículo 211 bis 1.
Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 3 meses a 1 año de prisión y de 50 a 150 días multa. Artículo 211 bis 2. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y de 200 a 600 días multa. Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Artículo 211 bis 3. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de 2 a 8 años de prisión y de 300 a 900 días multa. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y de 150 a 450 días multa. Dr. IJ. Artículo 211 bis 4. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y de 100 a 600 días multa. Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 50 a 300 días multa. Artículo 211 bis 5. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y de 100 a 600 días multa. Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 50 a 300 días multa. Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando las conductas sean cometidas por funcionarios o empleados de las instituciones que integran el sistema financiero. Artículo 211 bis 6. Para los efectos de los artículos 211 bis 4 y 211 bis 5 anteriores, se entiende por instituciones que integran el sistema financiero las señaladas en el artículo 400 bis de este código. Artículo 211 bis 7. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno.